Bien, eh, ¿qué es la rinitis alérgica? Sí, por definición, es un conjunto de síntomas originados por la inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Esto se origina como resultado de la exposición a sustancias alergénicas que desencadenan una reacción antígeno-anticuerpo mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? Así que la rinitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad mediada por una IgE. El término de rinitis se utiliza para describir trastornos heterogéneos nasal sintomático que cursa con una inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Independientemente de la etiología y del mecanismo patogénico que intervenga, esta inflamación de la nariz va a generar síntomas que son fundamentales en la rinitis alérgica: obstrucción nasal, estornudos, rinorrea y prurito nasal, ¿sí? Son los 4 síntomas cardinales de la rinitis alérgica. Entonces, epidemiológicamente, el porcentaje de afectados por la rinitis alérgica oscila entre el 10 al 40% de la población. Su incidencia máxima se sitúa en adolescentes y adultos jóvenes, es rara antes de los 5 años de edad, y después de los 35 años la aparición de una rinitis polínica o estacional es muy poco frecuente, salvo que el paciente cambie de ambiente. ¿Ya? Por eso dice acá, sobre todo si la persona no cambia de ambiente, o sea, no cambia de ciudad, es muy raro que después de esta edad el paciente adquiera una rinitis polínica, ¿no? Porque en esa ciudad siempre están los mismos alergenos y a él no le afecta, ¿sí? Pasados los 60 años, los síntomas tienden a mejorar espontáneamente. Bien. La aparición de este cuadro, ¿sí?, es multifactorial. Depende de factores genéticos, que es uno de los más importantes, y de la exposición ambiental y de la compleja interrelación entre estos dos elementos, ¿sí? La rinitis alérgica representa un componente de una enfermedad sistémica de la vía aérea que compromete el tracto respiratorio, ¿sí? Así que no es un problema netamente de la nariz, sí es un problema sistémico que afecta a la vía aérea. Se ha visto en los últimos tiempos que la contaminación atmosférica, ¿sí?, ha generado que la prevalencia de la rinitis alérgica sea superior en áreas urbanas que en rurales, ¿sí? Y esto se asocia a un estilo de vida occidental. Por lo tanto, se ve más frecuente en países desarrollados. La contaminación atmosférica aumenta la prevalencia de polinosis, ¿sí? Los contaminantes atmosféricos provocan lesiones inflamatorias del epitelio respiratorio que inducen un aumento de la permeabilidad a los alergenos y una disminución de la capacidad de la eliminación del tapiz mucociliar. Acá, en este punto, es muy importante el tema del tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una parte del tratamiento de esta patología implica o incluye generar una barrera para que los alergenos no entren en la mucosa, o el tema de limpiar la nariz a través de lavados nasales para que los alergenos no queden impregnados en la mucosa, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, que los contaminantes atmosféricos generan ciertas lesiones a nivel del epitelio respiratorio, ¿ya? Y esto de por sí, al estar erosionada la mucosa nasal, favorece que los alergenos puedan penetrar, ¿sí? Además, se piensa que la contaminación tendría una acción importante sobre el poder de los alergénicos de algunas plantas, pensando que esto podría modificar la forma de los granos del polen y estimularía la expresión de proteínas capaces de comportarse como inductores de la respuesta alérgica mediada por inmunoglobulinas E. Debido a esto, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud en el año 2001, se publicó lo que es hasta hoy, hasta el momento, el consenso global más actualizado sobre rinitis alérgica por el grupo de trabajo llamado de la ARIA, ¿sí? Este trabajo sirve no solamente para el diagnóstico, sino también para la valoración, tratamiento y seguimiento de los pacientes con rinitis alérgica, ¿sí?
La ARIA propuso un cambio importante en la clasificación basada en la duración de los síntomas, sean de más de 4 semanas o no, en la gravedad, que son leve, moderada, severa, y en el grado de afectación de la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y a la vez subdivide la rinitis alérgica según la duración de los síntomas en cuanto al tiempo, en intermitente y en persistente. Y termina según la gravedad de los síntomas y la afectación de la calidad de vida, como le dije, en leve, moderada y grave. Hasta el 80% de los pacientes asmáticos padecen de rinitis alérgica. El asma y la rinitis alérgica comparten un proceso inflamatorio común. La rinitis alérgica puede complicar el tratamiento del asma, así que si un paciente con asma no es tratado de su rinitis alérgica, sus recaídas pueden ser mucho más frecuentes, ¿sí? Idealmente, la estrategia de tratamiento debe dirigirse tanto a las vías aéreas superiores como inferiores. Entonces, vemos este pequeño cuadro donde se ve que el 43% de la población padece de rinitis alérgicas y el otro 23% de cuadros de rinitis no alérgicas, sí, que ahora la vamos a ver o la vamos a mencionar, y el 34% padece de las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de rinitis tenemos? Las infecciosas, no son las bacterianas, pueden ser también micóticas, las intermitentes y persistentes dentro de la alérgica, que es lo que vamos a ocuparnos hoy, las ocupacionales, las inducidas por fármacos como la aspirina, ¿sí? Em, Hay una patología que tiene una triada clásica, que es el síndrome de Widal, que es un paciente que tiene rinitis alérgica, poliposis nasoetmoidal, por ejemplo, recurrente, muy agresiva, y es alérgico a la aspirina, ¿sí? Em, Otras causas, por ejemplo, las rinitis alérgicas eosinofílicas, como las NARES, em, perdón, no alérgicas como las NARES, los irritantes, alimentos emocionales, atróficas, hoy las gustatorias en pacientes adultos que también se ve, son pacientes que cuando comen se comienzan a chorrear de la nariz, y esto se ve mucho en adultos mayores, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología de la rinitis alérgica? ¿Sí? Esto es, los síntomas son secundarios a la aparición de una respuesta inmunitaria, una reacción de hipersensibilidad tipo 1 frente a los alergenos mediado por una inmunoglobulina E específicas frente a los distintos alergenos. En cuanto a su clasificación, clásicamente la ARIA dijo que la rinitis alérgica se puede subdividir en estacional, ¿sí? En perenne y laboral, ¿no? Que es más irritativa que otra cosa, en función a la exposición de los agentes causales. La rinitis alérgica estacional se asocia a una gran variedad de alergenos que se encuentran en el aire libre, siendo el principal alergeno responsable el polen en estos casos, ¿sí? Y las perennes se asocian sobre todo a exposición de alergenos en lugares cerrados. Ácaros de polvo, proteínas animales, hongos del domicilio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro de rinitis alérgica que todo el año está mal, que es un cuadro permanente o perenne, yo lo primero que tengo que pensar que algo está pasando o en su domicilio o en su barrio, ¿sí? O en su lugar de trabajo, que porque la persona está todo el tiempo mal, ¿sí? Distinto al que es estacional, que es en épocas determinadas, ¿no? Estacionales, donde hay producción de polen, florecimiento, es cuando está mal, ¿ya? No es durante todo el año. Y en cambio la laboral, ¿sí? Es cuando son pacientes que se exponen a diferentes tipos de irritantes, como el cromo, níquel, las penicilinas, ¿sí? No sé, enzimas, cualquier tipo de productos, como inclusive hasta los carpinteros, por la madera, etcétera. Entonces, ¿cómo es el tema de la reacción de hipersensibilidad? O sea, ¿cómo se origina la rinitis alérgica? Lo primero que tiene que este paciente, que es en general en los primeros años de su vida, es una exposición a un alergeno, ¿sí? Pero todos nos exponemos a un alergeno. Entonces,
He acá donde esta cierta predisposición genética hace que tú, con esa herencia familiar alérgica, ¿sí?, haga que ante tu primera exposición se produzca una gran cantidad de inmunoglobulina E específica, ¿sí? Esta inmunoglobulina E específica se fija a receptores de la membrana de los mastocitos y esto va a hacer que cuando el paciente ya está sensibilizado, porque esta es la primera etapa de sensibilización no sintomática, el paciente se vuelve a exponer al alergeno y al exponerse esta unión del alergeno con esa inmunoglobulina E específica en la superficie del mastocito, genera la liberación de histamina y de otros mediadores, desencadenando las manifestaciones clínicas, ¿sí? Esto es un resumen que ahora lo vamos a desarrollar, que es, digamos, el proceso fisiopatológico de la rinitis alérgica, en la cual, como les mencioné, se divide en dos etapas: de sensibilización inicial, ¿sí?, a través de la carga genética, y la fase clínica, que es después de la segunda exposición, ¿sí? Estamos, fase inicial de sensibilización y fase clínica una vez que el paciente ya adquirió la memoria de la inmunoglobulina E, ¿sí? Entonces, en esta fase de sensibilización inicial, lo que se produce es una primera exposición del antígeno o el alergeno a las células presentadoras de antígeno. Estos son los linfocitos CD4 subtipo TH2. Estas células T, ¿sí?, infiltrantes de la mucosa nasal, liberan citoquinas, interleuquinas 3, 4, 5 y 13. Estas interleuquinas se unen a receptores de linfocitos B y T, estimulando la producción de un isotipo determinado, ¿sí?, del linfocito B, que sintetizan este tipo de inmunoglobulina E específica de este tipo de alergeno, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, la inmunoglobulina E, que es producida por estas células plasmáticas o linfocitos B transformados, ¿sí?, que se producen durante esta etapa de sensibilización o primer contacto, se fijan sobre los receptores de los mastocitos en los tejidos y los basófilos circundantes. Es así como culmina la primera etapa de sensibilización inicial, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Ok, sigo. Ustedes me pueden parar, no se hagan problema, ¿ya? Después tenemos la segunda etapa, que es la fase clínica. La fase clínica se da en el momento del segundo contacto o el nuevo contacto del alergeno, pero este ya se fija directamente sobre la inmunoglobulina E que fue producida durante la etapa de sensibilización. Y esta inmunoglobulina E específica ya está impregnada en el mastocito, que es cuando comienza a liberar ciertos productos. Y acá se produce una fase precoz y una fase tardía, ¿sí? Sobre esta fase precoz, la unión de la inmunoglobulina E con el alergeno en el mastocito comienza a liberar mediadores, ¿sí?, o gránulos que ya contienen ciertas sustancias preformadas, como la histamina y la triptasa. Y esta unión, además de generar la migración y de granulación de estas células, genera además formación de nuevos, ¿sí?, de nuevos productos que van a generar alergia, como los leucotrienos, e inflamación, como las prostaglandinas, ¿sí? Entonces, esta primera etapa, ¿sí?, de la fase clínica o precoz, con la liberación de histamina y triptasa, van a generar la congestión nasal, producto de la dilatación vascular o arteriolar, con un aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de sangre en los sinusoides cavernosos, ¿sí? ¿De dónde? De la mucosa nasal y por ende de las turbinas y los cornetes nasales, ¿ya? La rinorrea acuosa, que se produce por estimulación de las glándulas o células caliciformes, por vasodilatación e inducción de filtración de líquido a través de la pared vascular. Los estornudos, secreción mucosa, y puede estimular también la contracción de los músculos de la musculatura lisa pulmonar, pudiendo hasta desencadenar una reacción bronquiolar o una crisis asmática en el peor de los casos, ¿ya?
Entonces, esta es la fase precoz, ya de la fase clínica, y ahora la fase clínica tardía, estos mediadores y citoquinas liberados durante la fase temprana son capaces de gatillar una respuesta inflamatoria celular adicional a las 4 u 8 horas que provoca los síntomas recurrentes, ¿sí? Que generalmente persisten. Y uno de ellos, el más importante, es el tema de la congestión nasal, ¿sí? En esta respuesta inflamatoria tardía existe cierta atracción de células inflamatorias migratorias a través del endotelio e infiltración de la mucosa por los eosinófilos, células muy importantes en este cuadro de reacción y células que no deberían estar en la mucosa nasal, ¿sí? Estas células son las que muchas veces generan una reacción inflamatoria persistente en la nariz. Aparecen basófilos, neutrófilos, macrófagos y células T activadas. Estas células liberan mediadores, entre los que destacan los leucotrienos, las cininas y la histamina también. Entonces, acá viene el concepto de lo que yo les mencionaba con respecto a la migración de eosinófilos a la nariz, lo cual nos lleva a un concepto muy importante que se conoce en rinitis alérgica, al tema de la inflamación mínima persistente, ¿sí? Y esto se da por una infiltración inflamatoria de la mucosa. Entonces, como dice acá, si bien en la rinitis alérgica es la exposición a los alergenos que desencadena la reacción inflamatoria, se ha demostrado que incluso en el caso de que este factor sea inapreciable y no se observen síntomas, existe un cierto grado de infiltración inflamatoria de la mucosa. Esto quiere decir que cuando yo tengo un paciente con una rinitis alérgica y está con una crisis alérgica y yo le doy, por ejemplo, un tratamiento durante unos días, el paciente se siente bien, se siente confortable y el paciente cree que ya se curó. Pero no, esto no es así. ¿Por qué? Porque en la nariz existe esta migración de células inflamatorias del torrente sanguíneo, células que normalmente no deberían estar en la nariz y que son las que se encargan de generar esta reacción inflamatoria mínima persistente que hace que el paciente, ante el menor o bajas concentraciones de alergeno del medio ambiente, rápidamente se brote, ¿sí? Esto es muy importante en el tema de los tratamientos y de los antiinflamatorios tópicos locales como los corticoides, porque esto hace que hay estudios científicos que hablan que el uso de los corticoides tópicos nasales, como son las fluticazonas o las mometazonas, durante 3 meses consecutivos generan que esta reacción inflamatoria mínima persistente desaparezca. Histológicamente desaparece, lo cual hace que nosotros ya no tengamos en la nariz células que puedan desencadenar estos cuadros con bajas concentraciones de alergeno en el medio ambiente. El paciente tendría que tener mucha cantidad de alergenos en el medio ambiente como para que pueda tener una crisis o un brote de nuevo. ¿Sí? Entonces, la infiltración de tejido por células normalmente, ¿sí?, solo presentes en la sangre, produce la expresión de moléculas de adhesión. Estas células de adhesión, como las ICAM, ¿sí?, son las que se encargan, y además de la selectina E, que permite que los eosinófilos y basófilos y linfocitos T circundantes puedan adherirse a las células endoteliales y atravesar el epitelio y penetrar en los tejidos nasales, ¿sí? Células que normalmente no deberían estar en la mucosa nasal y que son capaces de generar una reacción inflamatoria de la mucosa de tipo persistente y mínima, ¿sí? Las moléculas de adhesión es así como desempeñan un papel fundamental en el paso transvascular de las células inflamatorias e intervienen probablemente en la contención de la inflamación en un lugar determinado, ¿sí? Bien, entonces, una vez que se produce la reacción antígeno-anticuerpo, esto hace que el mastocito degranule histamina, prostaglandinas, estos tipos de productos que estimulan, por un lado, las glándulas mucosas, generando lagrimero, rinorrea, los vasos sanguíneos generando eritema y congestión, ¿sí? Y las fibras nerviosas que son los encargados de generar
prurito nasal o picor y los estornudos. ¿Sí? Bien. Hasta acá quedó claro la fisiopatología. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Están ahí? ¿Me pueden responder? Todo claro, doctor. Gracias. Bien. Entonces, igual si alguno me quiere interrumpir para preguntarme, no hay ningún problema. ¿Ya? Eh, bien. Con respecto a la clínica y al diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de la rinitis alérgica tiene tres pasos fundamentales. Uno es el diagnóstico clínico, que es lo que habitualmente hacemos nosotros, con lo cual nosotros podemos afirmar a través de los síntomas que el paciente presenta, ¿sí? Una probable etiología alérgica. O sea, esto quiere decir que si yo tengo un paciente que a mí me viene con que, doctor, me pica la nariz, estornudo mucho, me pongo a la tierra, me chorrea la nariz, se me tapa, entonces cada vez que barro en mi casa me aparecen estos síntomas, ¿no? Bueno, entonces esto estamos induciendo nosotros que estamos ante la presencia de un diagnóstico clínico de una rinitis alérgica, ¿no? Y también tenemos que realizar un diagnóstico patogénico que demuestre que la clínica es una manifestación de alergia, ¿no? Acá vienen algunos exámenes, como por ejemplo el hemograma, ¿no? El aumento de inmunoglobulina en la sangre, el aumento de los eosinófilos en algunos casos, ¿sí? Y tratar de hacer un diagnóstico etiológico, intentar saber cuál es la causa o cuál es el tipo de alergeno responsable de los síntomas para tal caso nosotros no mejore con un tratamiento convencional, tengamos que derivarlo a un especialista en alergia como para que el paciente pueda recibir quizás una, un tratamiento un poco más específico con inmunomoduladores, ¿ya? Entonces, el diagnóstico clínico a través de la anamnesis, los síntomas, el examen físico y los exámenes complementarios, ¿sí? En cuanto a la anamnesis, es importante el tema de valorar la edad, ¿sí? No vamos a pensar que un niño de un mes de edad va a tener una rinitis alérgica, ¿sí? Hay que preguntarle al paciente que nos describa cómo es su medio, ¿no? Dónde vive, cómo es su cuadra, si su calle está asfaltada, si su casa está bien tarrajeada, pintada, ¿no? Si vive, me acuerdo que algunas familias, que mi papá es carpintero y mi cuarto está al costado de la carpintería. Bueno, entonces esas cosas son importantes, preguntarlas, ¿no? ¿Cuáles son los probables factores desencadenantes, ¿no? Preguntarle al paciente si él es cuando barre, ¿no? No sé si es cuando en determinada época del año, si es cuando se va a un parque, ¿no? Y tratando de inducir cuál es el factor. Por ejemplo, hay algunos pacientes que viven en departamentos que son muy húmedos y dice, sí, doctor, yo cada vez que abro dejo mis zapatos una semana sin usar y lo veo lleno de moho en mi. Entonces, ahí hay hongos en el medio ambiente y eso podría ser también un factor desencadenante, ¿ya? Es importante preguntarle si el paciente no da razón de que pueda tener síntomas alérgicos, si tiene patologías asociadas, como si el paciente es asmático, bueno, entonces, si tiene dermatitis atópica, nos puede orientar a un cuadro de rinitis alérgica. Hay que tener en cuenta que en el 60% de los pacientes con rinitis alérgica encontramos antecedentes de patología alérgica como asma, dermatitis y rinitis alérgica, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Ya los mencionamos, los estornudos en salva, la rinorrea acuosa, la congestión nasal, que habitualmente es bilateral o en báscula, ¿sí? Influenciada generalmente por el decúbito. El paciente cuando está acostado, cuando la sangre va hacia la cabeza, es peor la situación, el escozor nasal. Y en la rinitis alérgica polínica, los estornudos y la rinorrea son más acusados o más importantes que en la rinitis alérgica perenne, donde destaca fundamentalmente la obstrucción nasal, ¿sí? Los síntomas no nasales que pueden aparecer en el paciente, el escozor del paladar, ocular,
lagrimeo, ojo rojo. El paciente puede tener una sensación de oído tapado por bloqueo de la trompa de Eustaquio, tos crónica o recurrente, sensación de presión en los senos paranasales y cefaleas, hiposmia y a veces trastornos del gusto, asma o equivalentes asmáticos, tos espasmódica, bronquitis a repetición y hasta un 80% de los pacientes asmáticos presentan síntomas de rinitis, como lo mencionamos, mientras que a la inversa se observa que la clínica de asma en aproximadamente un 20 o 40% de las personas con rinitis alérgica. Acá varía, se invierte el porcentaje prácticamente, ¿sí? Importante es el examen físico, ver si hay alguna deformidad de la pirámide nasal, si el paciente respirador bucal, si el paciente tiene ojeras alérgicas, si el paciente tiene el saludo alérgico junto con el pliegue alérgico nasal horizontal característico, la línea de Denny-Morgan, que es un pliegue adicional debajo del párpado inferior. Este es el famoso saludo alérgico y este es el famoso pliegue alérgico, ¿sí? Las ojeras del paciente alérgico, muchas veces los padres te preguntan, ¿vive para con ojeras? Y bueno, pero es la alergia, ¿sí? Eh, en la rinoscopía anterior, ¿sí? Podemos presentar la nariz diferentes aspectos, podemos encontrar cornetes grandes, con edema, ¿sí? En general, el paciente con rinitis alérgica suele tener una mucosa pálida o rosado pálida, ¿ya? Muy distinto, por ejemplo, el paciente que tiene una rinitis colinérgica o vasomotora, ¿sí? Donde la mucosa es más rojo vinosa, y en estos pacientes con rinitis colinérgica o vasomotora predomina más, por ejemplo, la congestión y la rinorrea acuosa. Son pacientes que no tienen tanto prurito nasal ni estornudo, ¿sí? Y dependiendo o no, si el paciente pueda tener una sobreinfección, las secreciones en la alergia suelen ser acuosas, ¿sí? Pero en algunos casos puede sobreinfectarse, ¿sí? Y como dice acá, la mucosa nasal puede tener una coloración variable de lo normal a la coloración lila inespecífica, pasando por la coloración pálida o rosado pálido, que es lo más característico del paciente con rinitis alérgica. Es importante hacer una evaluación de los meatos para tratar de investigar anomalías mucosas, ¿sí? Y secretoras, descartar que no haya edema, una infección, que no hayan pólipos, supuración, ¿sí? En algunos pacientes. La rinoscopía anterior, ¿sí? Como el espéculo de Killian, y tenemos para mí esta es una mucosa nasal muy característica, rosado pálida, y ustedes pueden ver la rinorrea acuosa en este tipo de pacientes, ¿no? Cómo hacemos la exploración de los meatos medios a través de la endoscopía nasal, que, quizás alguno de sus compañeros pudieron ver el día de ayer este tipo de examen, que nos sirve y nos ayuda mucho para tratar de descartar enfermedades nasosinusales en pacientes que no mejoran su rinitis alérgica con tratamientos convencionales, ¿sí? Algunos exámenes complementarios, bueno, la rinodepitomaniometría, más que nada es un estudio que sirve para tratar de valorar los volúmenes nasales y ver si el paciente respira o no respira bien. Las imágenes, ¿no? Una tomografía, pero en realidad una tomografía no le pedimos comúnmente a un paciente con rinitis alérgica, salvo que yo sospeche que el paciente está presentando una afección de los senos paranasales, ¿sí? O de alguna patología parecida, cuando el paciente pueda quejarse, por ejemplo, de alteraciones del olfato o episodios frecuentes de sobreinfección o dolores de cabeza, ¿sí? O anomalías endoscópicas de los meatos medios. En estos casos tiene valor la tomografía, ¿sí? La exploración de la secreción nasal no lo hacemos habitualmente, salvo para investigación, ¿sí? Y en caso de asma o sospecha de asma, bueno, se puede hacer una exploración de la hiperreactividad bronquial asociada, pero esto en general, bueno, está a cargo ya del neumólogo, ¿sí? O del especialista en alergia.
Esto es en cuanto al diagnóstico clínico. Como les mencioné, también es importante hacer un diagnóstico patogénico, tratar de evaluar si hay eosinofilia en sangre periférica, ¿sí? La eosinofilia sanguínea en pacientes alérgicos no suele exceder el 15 a 20%, ¿sí? Y no es específica tampoco del estado de atopía, ¿sí? Si bien ayuda, tampoco es tan específico. La IgE total, sérica, ¿sí? Que suele estar elevada en pacientes atópicos, pero tampoco es algo específico del proceso alérgico. Tiene un interés bastante limitado, si bien nos puede orientar el que el paciente puede ser alérgico, no nos valora con exactitud, por ejemplo, salvo que pidamos una inmunoglobulina E específica para ese tipo de alergeno, ¿no? La citología nasal sirve para ver si hay infiltrado de polimorfos nucleares, eosinofílicos, por ejemplo, más que nada, que normalmente no deberían estar ahí, pero su ubicación en la nariz no es tampoco sinónimo de alergia, porque existen otras patologías como los NARES, ¿no? Que son las rinitis inflamatorias no alérgicas, que se caracterizan por hipereosinofilia secretora, ¿ya? Entonces, si bien es orientativo, tampoco es específica la citología nasal cuando encontramos eosinófilos. Y por último tenemos la determinación de la proteína catiónica del eosinófilo, ¿sí? Que es liberada por ellos durante la reacción inflamatoria y da información sobre que hay participación de los eosinófilos en la rinitis y sobre su actividad, ¿ya? Y por último tenemos el diagnóstico etiológico, ¿sí? De intentar hacer una investigación de cuál es la probable o el probable alergeno. Y en estos casos tenemos los test in vivo y los test in vitro, ¿sí? Los test in vivo o las pruebas cutáneas, y de ellas la más importante es el prick test, ¿sí? Es la más usada, ¿sí? Es la punción de la superficie epidérmica, en general del antebrazo, ¿sí? Con una lanceta, ¿sí? Donde se ha impregnado con una gota del alergeno en cuestión, con los principales alergenos domésticos y polínicos que hay a nivel ambiental, ¿sí? Otra prueba es la intradermorreacción, es cuando yo sospecho de que hay algún alergeno que me está generando el problema, pero el prick test me sale negativo, pero la historia clínica es sugerente, entonces se hace una intradermorreacción con ese tipo de alergeno específicamente y ver si hay un tipo de reacción a nivel del paciente. Y las pruebas de provocación nasal que en general son para estudio o investigación. Este es un prick test o una prueba cutánea de alergia, ¿sí? Donde se ponen diferentes tipos de alergenos en el brazo y se va midiendo el tamaño de la pápula que hace a nivel del brazo, ¿no? Para ácaros, pelo de los gatos. Y por último tenemos los test in vitro, ¿sí? El RAST es uno de ellos que permite conocer alergenos a los que el paciente es sensible. Si bien este tipo de prueba indica sensibilidad, no necesariamente te dice que el paciente sea alérgico, sino te dice que el paciente está sensibilizado, ¿sí? Es uno de los más utilizados, sino que tiene un costo alto y puede investigar una lista determinada de alergenos. La detección de concentraciones séricas de inmunoglobulina E específicas contra cada alergeno estudiado es la función de este tipo de test, ¿sí? Y se utiliza en determinados casos en que las pruebas cutáneas no son suficientes, porque las pruebas cutáneas son en base, en general, a 10 o 14 tipos de alergenos habitualmente, ¿no? Una pequeña clasificación de cómo lo había mencionado, el tema del área, lo clasifica según su duración en intermitente, cuando los síntomas están presentes menos de 4 días a la semana o durante menos de 4 semanas consecutivas. Se denomina persistente cuando los síntomas están presentes más de 4 días a la semana o durante más de 4 semanas consecutivas.
Y según la gravedad, los síntomas, ¿sí?, de la rinitis alérgica no generan alteración del sueño, no afectan la actividad cotidiana, de ocio o deportivas, no afectan las tareas escolares o laborales, y los síntomas no son tan molestos. Ahora, de leve puede pasar a moderado cuando aparece uno, dos o tres de los síntomas anteriores, ¿sí? Y uno lo cataloga grave cuando están los cuatro de los síntomas presentes, ¿sí? ¿Con qué hacemos los diagnósticos diferenciales? Con las rinitis infecciosas, virales o bacterianas. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con las patologías inflamatorias como los pólipos, tumores o granulomas, las rinitis eosinofílicas como los NARES, las rinitis por intolerancia química, medicamentosas, hormonales y las vasomotoras, como les mencioné, o colinérgicas, ¿sí? Y para ir terminando, ¿sí? No es que ya terminamos, pero la última parte del tema es la estrategia de tratamiento, ¿sí? Y en la estrategia de tratamiento, nosotros tenemos que evaluar, ¿sí?, tres cosas. Uno de ellos, y el más importante, es evitar la exposición de los alergenos. ¿Y esto por qué? Porque hay que explicarle al paciente que la alergia es una enfermedad crónica, es una enfermedad que la va a tener toda su vida. Es una enfermedad como la diabetes o como la hipertensión, en la cual el principal manejo de estas patologías es evitar, ¿sí?, las cosas que al paciente le pueden hacer daño. Y en este caso es evitar la exposición a los alergenos, la farmacoterapia y la inmunoterapia como tercera opción. Un resumen de cómo es el manejo, ¿sí?, un paso a paso de un algoritmo, ¿sí?, es evitar el alergeno, ¿sí? Si esto no es suficiente, antihistamínicos orales. Si esto no es suficiente, se le puede dar corticoides intranasales. Si esto no es suficiente, puede haber una combinación de ambos, ¿sí? Eh, y si esto mejora, se puede ir bajando, ¿no? Si esto mejora, se baja antihistamínicos orales. Entonces esto se va manejando, ¿sí? Si esto no mejora, se pueden dar antagonistas de los leucotrienos, ¿no? Y en el último de los casos, si no hay una respuesta a ninguna de estas cosas, la inmunoterapia alérgica, ¿sí? Evitar la exposición a los alergenos. Para mí, lo más importante. Hay que tener en cuenta que la interacción entre el alergeno y la mucosa nasal desencadena la alergia. La severidad de la reacción se correlaciona con la cantidad de alergeno en el medio ambiente. Entonces, dado que la estrategia terapéutica inicial involucra la prevención del desarrollo de la rinitis, se debe tratar de identificar y evitar el alergeno ambiental lo más que se pueda, ¿ya? Entonces, la remoción de los alergenos disminuye la severidad de los desórdenes alérgicos, pero evitar completamente los alergenios no siempre es posible porque esto depende mucho también de dónde vive el paciente, cómo vive. Entonces se deben usar medidas específicas donde sea posible junto con la farmacoterapia, ¿sí? Y estas medidas, como son crónicas la enfermedad, debe mantenerse a lo largo de la vida. Y acá algo muy importante, que la limpieza de las mucosidades es una medida esencial en la higiene de las cavidades nasales, pero el sonado no debe ser brusco para no producir daño en el oído medio o cavidades sinusales. Tal así como la limpieza de la nariz a través del sonado nasal, los lavados de las fosas nasales con soluciones fisiológicas, o sea, con cloruro o soluciones preparadas isotónicas, son muy importantes para eliminar los alergenos nasales en los pacientes. Yo, por ejemplo, últimamente les recomiendo, por ejemplo, a los padres de los niños, ¿sí?, que andan muy bien ahora con el tema de los lavados isotónicos, eh, como ya empiezan el colegio, ni bien lleguen del colegio, tratar de hacerse lavados nasales por lo menos una vez
vez al día, para que rápidamente, cuando lleguen del colegio, la nariz quede limpia, tanto de alergenos como de virus que puede haber ingresado y se puedan haber adherido a la mucosa nasal, ¿sí? Justamente para evitar las crisis alérgicas, los componentes respiratorios de la misma o asmáticos y evitar procesos infecciosos virales recurrentes. Como sabemos, los niños cuando empiezan el colegio comienzan con las infecciones recurrentes, ¿ya? En estos casos, los lavados nasales y la limpieza nasal, ¿sí? Es una medida muy importante, ¿ya? Entonces, pero hoy en día, por ejemplo, antes de que me olvide, si bien es importante, ha salido un producto nuevo, ¿sí? De un laboratorio, que es laboratorio Lucol, que han creado un polvillo nasal, que es una metilcelulosa. Bueno, no les voy a mencionar el nombre comercial, sino que es el medicamento adentro, es un polvo que se coloca dentro de la nariz como un spray, pero en vez de salir un líquido, sale una metilcelulosa que hace o forma como una micropelícula de gelatina dentro de la mucosa nasal, que hace que los alergenos y los virus no se peguen a la mucosa, ¿sí? Y esto, hay estudios que están avalando, porque el producto es un producto natural, lo cual te evitaría también justamente el uso de corticoides tópicos nasales o la farmacoterapia, ¿no? Y bueno, yo lo estoy probando últimamente, veamos a ver qué pasa a futuro, pero la idea está buena, el producto me parece interesante, ¿sí? Eh, con respecto a la farmacoterapia, el principal tratamiento farmacológico está basado en la terapia antiinflamatoria y en la inhibición de la acción de la histamina, ¿sí? Antiinflamatoria, porque la alergia es una reacción inflamatoria nasal. Esto es que, como los alergenos activan a los mastocitos, al liberar la histamina en la mucosa, se usan drogas o tenemos que usar drogas que bloquean esta acción de la histamina a nivel de los receptores H1, ¿sí? Y debido a que también se produce una inflamación en la mucosa nasal, también son efectivas las drogas que bloquean esta inflamación. Por lo tanto, las bases fundamentales de la rinitis alérgica están dadas por, no se olviden, la prevención, la limpieza nasal, los lavados nasales y el uso de corticoides nasales y bloqueadores H1, ¿sí? Esa es la base fundamental del manejo de la rinitis alérgica. Y con respecto a la farmacoterapia, en estos dos casos vamos a mencionar, por ejemplo, los más importantes, los corticoides intranasales, ¿sí? Y los antihistamínicos orales. Después vamos a ver un poquito con respecto a corticoides sistémicos, agonistas alfa-adrenérgicos, estabilizadores de los mastocitos, que más que nada para el tema del prurito nasal, antihistamínicos intranasales, que acá en el país habían, pero hoy ya no se está viendo, como la celastina, los antileucotrienos y los anticolinérgicos. Entonces, los corticoides intranasales, ¿sí? Forman parte de los tratamientos locales, ¿sí? También existen antihistamínicos locales, anticolinérgicos, ¿sí? Los inhibidores de la degranulación de mastocitos y los vasoconstrictores. Y como tratamientos generales, ¿sí? Tenemos los corticoides, antihistamínicos y antileucotrienos, ¿sí? Para que no se me mareen mucho, ¿sí? La farmacoterapia se basa en todo este tipo de medicamentos, ¿sí? Pero nosotros también estos medicamentos los podemos subdividir, ¿sí? En tratamientos locales y generales, ¿sí? Muchos de estos están incluidos en estos de acá, ¿sí? Entonces, dentro de los corticoides nasales tenemos los más usados, la mometasona y la fluticasona. Después tenemos la budesonide, la ciclosonide y la beclometasona. Los corticoides nasales se prescriben actualmente como primera línea de intención, en general asociados a antihistamínicos. Son eficaces en el alivio de estornudos, congestión, prurito nasal y rinorrea. O sea, ¿se dan cuenta? Los corticoides nasales, al funcionar como antiinflamatorios, generan
una buena acción sobre los 4 síntomas fundamentales de la rinitis alérgica, ¿sí? Los síntomas oculares de la alergia también mejoran, aunque hoy, por ejemplo, hay un producto que viene combinado de mometasona con olopatadina, que usa, la olopatadina es un producto que viene en gotas y que usan mucho los oftalmólogos para el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas. Hoy hay un producto en el mercado que viene o trae dentro de la mometasona combinado olopatadina para mejorar no solamente los síntomas nasales, sino también el prurito ocular, ¿sí? Este sí está disponible en el país. El uso prolongado de los corticoides nasales suprime las fases temprana y tardía de la alergia, ¿sí? Su efecto antiinflamatorio disminuye la liberación de citocinas y la infiltración celular. El perfil de seguridad clínico es muy bueno, puede usarse con seguridad en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, hipertensión e hipertrofia prostática. Son más eficaces si se inicia su administración antes de que comience la temporada de alergia y son menos exitosos como fármacos de rescate. ¿Esto por qué? Porque los corticoides intranasales no son de acción inmediata. O sea, no es que si yo estoy congestionado hoy y me pongo una fluticasona o una mometasona nasal, yo voy a estar bien a la tarde o mañana. Mentira, ¿sí? En general, los corticoides nasales empiezan a hacer efecto entre el día 3 o 10 a 14, ¿sí? Em, y su tratamiento a largo plazo, como yo les mencioné, su uso prolongado durante 3 meses consecutivos hace que desaparezca histológicamente esta reacción inflamatoria mínima persistente de la nariz, ¿sí? Entonces, como les mencioné, su máxima eficacia, 3 a 14 días, no son de elección cuando hay síntomas esporádicos o infrecuentes. Esto quiere decir que para los pacientes con rinitis alérgica intermitente es preferible darle antihistamínicos o descongestionantes y no un corticoide nasal, ¿sí? Su eficacia se debe a la acción local y no a la absorción oral. Y algunos efectos colaterales puede ser irritación, aunque uno de los que más vemos, por ejemplo, es la epistaxis, porque reseca en algunos casos mucho la nariz cuando son mal aplicados, ¿sí? Y rara vez, yo nunca he visto una perforación septal, ¿sí? Los antihistamínicos intranasales, como la acelastina, que había un producto que venía combinado con un corticoide tópico nasal de un laboratorio, pero dejó después de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, el producto dejó de, por lo menos, comercializarse en el Perú, ¿sí? Tiene un inicio de acción rápido, más rápido que los preparados orales, alivia mucho los estornudos, el prurito y la rinorrea, ¿sí? Y como tratamiento demanda en adición a medicamentos, ¿sí? A medicación continua. No actúa sobre la congestión nasal, la celastina, pero en el mercado venía asociado a un corticoide tópico nasal y tenía un muy buen beneficio, ¿sí? Como efectos adversos hay trastorno del gusto, sequedad de la mucosa y la epistaxis. Los estabilizadores de los mastocitos, ¿sí? Como el cromoglicato de sodio, ¿sí? O el nedocromil sódico, solo están disponibles en preparados nasales, inhiben la degranulación inmunitaria del mastocito, por lo cual disminuiría la cantidad de histamina a nivel local. Se piensa que también podría actuar sobre los macrófagos y eosinófilos, pero es menos eficaz que los esteroides nasales en la rinitis alérgica. Se prescribe principalmente en niños, ¿sí? O en pacientes gestantes por su perfil de seguridad, que es bueno, y se utiliza más que nada en el tema del prurito nasal de manera profiláctica en los niños con rinitis alérgica, ¿sí? Eh, en los adultos las cromonas no son una opción terapéutica fundamental en la rinitis alérgica. Y la verdad es que acá yo en el mercado nacional no las he visto, sinceramente. ¿Ya? Si bien mejora los estornudos, la rinorrea y el prurito nasal, es muy poco eficaz en los cuadros de congestión u obstrucción. Son agentes profilácticos y deben administrarse en forma regular, ¿sí? Y el inicio de actividad profiláctica puede requerir 4 a 6 semanas. Son bastante seguros. El bromuro de ipratropio, ¿sí? Que es un anticolinérgico,
Hoy en el mercado ya no se consigue, durante un tiempo se consiguió como forma tópica nasal. Existe en forma inhalatoria para los pacientes con problemas bronquiales, ¿sí? Y yo no sé cómo algunos colegas estos productos los ponen en frasco de spray nasales y los usan tópicamente en la nariz. No sé si está bien, pero yo he visto que lo hacen, ¿sí? Yo no lo uso, ¿sí? Desgraciadamente el producto desapareció del mercado, pero era muy bueno para el tratamiento de la rinorrea o en pacientes que tienen mucha rinorrea acuosa. Es muy útil no solamente en estos cuadros de rinitis alérgica con rinorrea, sino también en las rinitis colinérgicas o vasomotoras, porque el síntoma fundamental es la rinorrea acuosa y la obstrucción nasal, ¿sí? Su rápido inicio de acción es muy importante, el uso es a demanda, ¿sí? Y carece de efectos sobre los otros síntomas como el prurito, los estornudos y la congestión. Genera sequedad nasal y puede provocar epistaxis. Después tenemos los vasoconstrictores locales, ¿sí? Como la oximetazolina, por ejemplo, ¿sí? Los más utilizados son los derivados de los imidazólicos que estimulan los receptores alfa 2. Estos productos no pueden usarse más de 7 a 10 días porque sí se corre el riesgo de una rinitis medicamentosa, ¿sí? Son muy potentes para la acción descongestiva de la nariz, ya que lo hacen en forma casi inmediata, a los pocos minutos de colocárselo, pero su acción es bastante corta y muchas veces el paciente se coloca más y cada vez más y tiene lo que nosotros conocemos como un efecto rebote, ¿sí? Cuando el paciente lo usa durante mucho tiempo. Nosotros lo usamos o lo tratamos de utilizar por periodos muy cortos de 5 días por el tema de la rinitis medicamentosa, ¿sí? Y casi no tiene efecto sobre el prurito, la rinorrea y los estornudos. Y después tenemos los antihistamínicos orales, los de primera y segunda generación, ¿sí? Los de primera generación, la clorfenamina, la difenidramina, ¿sí? Que son para mí uno de los más importantes y que hoy por hoy yo todavía personalmente los sigo usando. Su uso es limitado porque tienen un efecto sedante, dan sueño, ¿sí? El efecto anticolinérgico que también provocan, ¿sí? Como boca seca, visión borrosa, estreñimiento o impotencia, tiene contraindicación en el glaucoma de ángulo estrecho e hipertrofia prostática, ¿sí? Eh, por este efecto son más eficaces que los de segunda generación para aliviar la rinorrea, ¿sí? Pero tienen este pequeño problema de contraindicación en los pacientes con hipertrofia de próstata y pacientes con glaucoma, pero son muy buenos en el tema de secar el moco, ¿sí? Y el problema es que tienen una vida media muy corta. Por eso, por ejemplo, la clorfenamina hay que darla cada 6 horas, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos los antihistamínicos de segunda generación, todos estos de acá, ¿sí? Los más usados, hoy por hoy, la loratadina y la cetiricina, pero que han sido desplazadas hoy ya por la desloratadina y las levocetiricinas, que son las moléculas activas de estos medicamentos y que no tienen ese efecto adverso que es la somnolencia o el sueño, especialmente en la cetiricina, ¿sí? Estos antihistamínicos de segunda generación son recomendados porque tienen menos efectos sedantes que los de primera generación y tienen menos efectos anticolinérgicos y tienen una vida media más prolongada. Hoy la terfenadina y el astemisol prácticamente han quedado en desuso por generar problemas a nivel cardiológico, ¿sí? Estos medicamentos de segunda generación son muy útiles para el tema de los estornudos, el prurito y la rinorrea, pero tienen muy poco efecto sobre la obstrucción nasal. Por eso la mayoría de ellos vienen combinados con pseudoefedrina, ¿sí? Por eso ustedes van a ver eh, que los antihistamínicos, ¿sí? Bueno, no quiero mencionar marcas, pero cuando vienen combinados con pseudoefedrina ya pasan a ser descongestionantes y su marca ustedes en general la van a ver como X, el nombre y D, ¿no?
XX, por ejemplo, guión D, porque ya funciona como descongestivos, porque le han agregado pseudoefedrina, ¿sí? Estos antihistamínicos se ha comprobado que los de segunda generación tienen una equivalencia aproximada en la reducción de los síntomas, casi todos ellos en forma muy similar, ¿sí? Con diferentes estadísticas poco significativas. O sea, la mayoría en general tienen casi los mismos beneficios, ¿sí? A pesar de que venga un laboratorio y otro, bueno, que te mencione que este es mejor, que el otro también. Bueno, la mayoría tienen en general equivalencias bastante similares en esta reducción de síntomas de estornudos, prurito y rinorrea, ¿sí? Pero bueno, esto según los estudios, pero en realidad cuando uno va a la clínica, yo personalmente sí encuentro diferencias en diferentes tipos de marcas, ¿no? A pesar de que los estudios, según estas estadísticas, son poco significativas, bueno, habrá que tomarlo con pinzas, ¿sí? Su inicio de acción es corto, comparado con el inicio de acción tardía de los corticoides, por lo que los antihistamínicos son muy útiles cuando se requiere un rápido alivio de los síntomas, ¿sí? La duración de acción varía entre las 12 a 24 horas, por lo que puede utilizarse en general una sola vez al día, ¿ya? Y después tenemos los corticoides sistémicos, que son eficaces en la mayoría de los síntomas, sobre todo en la obstrucción nasal y la pérdida del olfato, ¿sí? No está indicado si en forma crónica. Hay que tener en cuenta que los corticoides sistémicos usados en forma crónica pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? En relación al tratamiento de rinitis alérgica, ¿sí? Se pueden usar como tratamientos cortos, breves, en pacientes muy sintomáticos, anda muy bien, ¿sí? Y como inicio de tratamiento puede usarse también en forma bastante segura, ¿ya? En general pueden ser útiles en pacientes con síntomas severos o refractarios a tratamientos de primera línea y se recomienda el uso de dosis aisladas que de liberación continua, como por ejemplo las betametazonas, ¿sí? Que vienen de depósito. En general se prefiere usar dosis cortas como la prednisona bioral o el deflazacor o la dexametasona, ¿sí? Y no existe información de seguridad en el tratamiento, por ejemplo, de la rinitis alérgica en pacientes como los corticoides de depósito, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta que el uso crónico de los corticoides puede generar problemas como osteoporosis, inmunosupresión, cataratas, generar mayor incidencia de diabetes y de hipertensión, ¿sí? Y bueno, como les mencioné recién con respecto a los antihistamínicos de segunda generación, que a veces vienen combinados con D, hablamos de los descongestivos, ¿sí? En preparados orales y tópicos, que son los agonistas alfa-adrenérgicos, ¿sí? Por supuesto que los tópicos son más eficaces que los orales para descongestionar, pero a tener en cuenta que al igual que los imidazoles o las oximetazolina, su uso prolongado puede generar rinitis medicamentosa, ¿sí? Los descongestivos tópicos están contraindicados para tratar la congestión nasal en forma crónica que acompaña a la rinitis alérgica por el efecto rebote que pueden provocar o rinitis medicamentosa. Su acción como descongestivos orales tienen más o menos alrededor de los 30 minutos, son bastante eficaces y no hay estudios que puedan demostrar que los descongestivos orales generen un efecto rebote como sí lo pueden hacer los tópicos locales, ¿ya? El efecto más común que vemos en estos pacientes es el insomnio. Yo por eso muchas veces les indico cuando necesito darle, no sé, cargas de 3 a 5 días o hasta 7 días en algunos casos, les digo que lo tome a la mañana cuando se levanta y que lo use a las 5 o 6 de la tarde, porque si se lo das a las 9 de la noche lo vas a tener al paciente despierto toda la noche y no va a poder dormir, ¿sí? Otros síntomas raros que se pueden ver: vértigo, cefalea, temblor, nerviosismo, ¿sí? Pueden aparecer palpitaciones y arritmias.
retención urinaria, y esto sí lo he visto en pacientes con hipertrofia prostática. Hay que tener en cuenta en un paciente mayor de 60, varón, que tenga problemas de hipertrofia prostática, ojo con los descongestionantes orales, ¿sí? Pueden haber interacciones medicamentosas con los inhibidores de la MAO, los antidepresivos tricíclicos y los alcaloides de la rauwolfina, ¿sí? Hay cautela en enfermedad tiroidea, diabetes y cardiopatía. No es que estén prohibidos, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y una mención al tema de los antileucotrienos, ¿no? En este caso, el montelukast, que es un antagonista de los leucotrienos, que es un grupo de fármacos cuyo efecto depende del bloqueo competitivo del receptor del leucotrieno o bien del bloqueo de la 5 lipooxigenasa, ¿sí? Eh, este montelukast, perdón, ¿sí? En general no es que se dé como primera línea de tratamiento, ¿sí? En general se lo puede usar como coadyuvante cuando no encontramos mucha respuesta en pacientes que estamos tratándolos como antihistamínicos y o con corticoides nasales, ¿sí? He podido escuchar por ahí que el montelukast puede generar en algunos pacientes alteraciones en la conducta, ¿sí? Y es como que, por ejemplo, he visto muchos neumólogos que lo están como que restringiendo el uso o los alertan a los padres, ¿no? De que puede generar problemas de conducta en los niños, ¿sí? Eh, y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia es una parte del tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica, ¿sí? Y generalmente está indicado en pacientes que continúan con síntomas moderados a severos, a pesar de la terapia 1 y 2 que le hemos dado, ¿no? La terapia de prevención y la farmacoterapia. Pacientes que requieren o que se les tenga que dar corticoides sistémicos en forma prolongada, es preferible iniciar tratamientos con inmunoterapia. Pacientes con inadecuada respuesta a dosis recomendada de los corticoides nasales. Para pacientes con condiciones coexistentes como sinusitis y o asma, o podríamos agregar acá también, por ejemplo, poliposis nasales, ¿sí? Y solo debería ser prescrita para médicos, por médicos entrenados en el tratamiento de las alergias y donde hay el equipamiento adecuado para manejar probables cuadros de anafilaxia. Ojo, ¿ya? Esta inmunoterapia se puede hacer a través de la vía subcutánea, ¿sí? Que consiste en un esquema de dosis semanales con una solución que contiene el alergeno causante y que gradualmente se incrementa hasta una dosis de mantenimiento óptima, ¿sí? Esta dosis se da a intervalos que varían de 2 a 4 semanas. La magnitud y la reducción de los síntomas es bastante variable y depende de cada paciente y poder reducirlos hasta 2/3 de los mismos. Puede ofrecer beneficios a largo plazo y se ha documentado persistencia del efecto o del beneficio hasta al menos 3 años luego de terminada la terapia. Se dice que este tipo de inmunoterapia es el único tratamiento que puede alterar la historia natural de esta enfermedad alérgica, ¿sí? Pero como ustedes ven, no es parte de la primera línea de tratamiento, ¿sí? El 5 al 10% de los pacientes tienen reacciones sistémicas, las cuales pueden ser moderadas a severas en el 1 al 3% de los casos. Es raro, casos pueden haber muertes por anafilaxia y el fastidio de la inmunoterapia de este tipo subcutánea es que hay que estar frecuentemente inyectándole al paciente, ¿sí? A pesar de su beneficio, como les mencioné, es una terapia de segunda elección, aunque también existe hoy la terapia de inmunoterapia por vía sublingual, valga la redundancia, ¿sí? Que tiene menos efectos, digamos, de riesgo que el sistémico, aunque en algunos pacientes puede provocar escozor oral y sublingual, pero no se han reportado efectos sistémicos. Es más segura que la subcutánea, pero aparentemente es menos eficaz que la otra, ¿sí? Esto es un pequeño resumen de cómo se debería de manejar la rinitis alérgica dependiendo de la severidad de los síntomas, ¿no? Nosotros si tenemos una
rinitis leve intermitente, tenemos que valorar que quizás podemos manejarlo simplemente con descongestionantes orales menos de 10 días, ¿sí? Alejamiento de los alergenos e irritantes, entonces en todos los casos, o antihistamínicos no sedantes orales o locales, como la acelastina, ¿no? Si ya nosotros pasamos a pacientes que tienen un problema de rinitis alérgica moderada, ¿sí? O leve persistente, ya tenemos que además evaluar el inicio de tratamientos con esteroides nasales o con cromona nasal, que bueno, acá en el mercado peruano no lo hay, o en el peor de los casos, si esta se torna en una situación moderada, grave, persistente y no hay respuesta con esto, evaluar el uso de inmunoterapia, ¿sí? Entonces, para ir finalizando, los corticoides intranasales y la combinación de corticoides intranasales más antihistamínicos orales puede usarse indistintamente en la rinitis alérgica estacional, aunque se prefieren los corticoides intranasales solos en la rinitis alérgica persistente, ¿sí? Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos y los antihistamínicos orales pueden usarse indistintamente en la rinitis alérgica estacional, pero se prefieren los antihistamínicos orales solos en la rinitis alérgica persistente. Y un pequeño esquema de más o menos quizás extendido en relación al cuadro que les he mostrado, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento escalonado de la rinitis alérgica según la área? ¿Sí? Es que si yo puedo tener un paciente con una rinitis intermitente leve, quizá lo puedo manejar solamente con antihistamínicos orales o intranasales o descongestivos intranasales, ¿sí? Durante menos de 10 días sin repetirse más de 2 veces al día, ¿sí? Ojo por el tema de la rinitis medicamentosa. Ahora, si yo ya tengo un paciente con intermitente, moderada o grave, yo tengo que evaluar por ahí si le tengo que dar antihistamínicos orales o intranasales o antihistamínicos orales y descongestivos o agregarle además corticoides intranasales de ser necesarios si no hubiera una respuesta a los descongestionantes orales o los antihistamínicos orales o intranasales. Ahora, si ya estoy ante la presencia de un paciente con una rinitis persistente, pero leve, ¿sí? Tenemos que ver la posibilidad de manejarlo con antihistamínicos orales o intranasales o antihistamínicos orales y descongestivos o corticoides intranasales. Al paciente lo podemos reevaluar, por ejemplo, al mes y vemos si ha experimentado una mejoría, se puede continuar con el tratamiento, pero la dosis de corticoides intranasales que habitualmente le hacemos un disparo mañana y noche, podemos empezar a reducirlas a una sola vez por la noche. Ahora, si el paciente no mejora y estaba siendo tratado solamente con antihistamínicos, hay que cambiar a corticoides intranasales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estoy ante la presencia de un paciente con una persistente, moderada o grave, los corticoides intranasales son la primera línea de tratamiento, ¿sí? En cambio, en la persistente leve, ¿sí? Los antihistamínicos son la primera línea de tratamiento, pero los vía orales, ¿sí? Y se le puede agregar corticoides intranasales, pero si mejora, se le baja la dosis. Acá, en la moderada severa, sí o sí le tenemos que agregar corticoides intranasales, ¿sí? Ahora, si existe obstrucción nasal importante, se puede agregar un corticoide general en pauta de días cortos, como la prednisona de 4 a 5 días, o vasoconstrictores, ¿no? Tópicos, por ejemplo, ¿no? Pero no más de 5 a 7 días. Al paciente se lo revalúa igual al mes y si nosotros vemos que el paciente no ha mejorado, se le puede agregar un antihistamínico con posibilidad de asociarlo a un descongestionante. Ahora, si ha mejorado, se le puede bajar un escalón y tratarlo como si fuera una persistente leve. Y en estos casos, no olvidar, como les mencioné, que los corticoides intranasales, especialmente en los casos moderados o graves, los corticoides intranasales tienen que usarse por lo menos durante 3 meses para desaparecer
lo que se considera esta reacción inflamatoria mínima persistente, ¿sí? Chicos, yo sé que es un tema pesado, largo, ¿sí? Si tuvieran alguna duda, si están despiertos, por supuesto, los escucho, ¿sí? Doctor, una pregunta. Dime. Usted habló de los pliegues de Denny Morgan, ¿cierto? ¿Por qué se forman? ¿Eso es genética o No, no, simplemente? no. No, 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 no es genético. No, no es genético. Sí. La verdad, ¿por qué se forma? Eh, supongo que debe ser por el tema de las ojeras también, ¿no? Debe ser una reacción local, quizás a un tema de la conjuntivitis alérgica, ¿sí? Pero no es muy común de ver. Yo lo que más comúnmente veo, por ejemplo, lo que vas a ver siempre es el tema del saludo alérgico, el pliegue alérgico y las ojeras. Esas tres o cuatro cosas son lo que más frecuentemente se ve. ¿Sí? Yo pienso que debe ser además por un tema de edema local, ¿no? Ay, ya, doctor, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los escucho, chicos. Sé que es un tema pesado, pero creo que es bastante importante, ¿sí? Bien, te saco un poquito de la duda con respecto al pliegue de Demi Morgan. Efectivamente es un tema más que nada de la piel, ¿no? En realidad, más que depender de la rinitis alérgica, ¿sí? Depende de una dermatitis atópica local, ¿sí? Pero también se ve en los pacientes con rinitis alérgica, ¿sí? Y Sí, doctor. tiene que ver más que nada con el tema de la dermatitis atópica del paciente, ¿sí? Ujú. Sí, doctor, listo. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, todo quedó claro. Alguien me escribió en el chat. Buenas noches, me puso. Buenas noches, pero bastante temprano. Bien. Nada más, todo claro. Estudien este tema porque lo van a ver todos los días en su consulta diaria, créanme, ¿sí? Eh, no sé cuándo, el día martes. No sé si, no sé si está Gustavo por ahí. Sí, Eh, doctor. ¿qué fue, Gustavo, con respecto al tema del seminario? Sí, doctor, Cuéntame. el lunes, el lunes está el seminario, solo que el doctor Alcántara no me confirma el aula todavía. Ya. Entonces, sí, porque el jueves va a ser un poquito complicado, ¿no? Sí, pues, doctor. Ya, bueno, no se olviden de que tienen que estar todos, ¿ya? Los 40, 50. Y Sí, el mar, solo que justamente le ajá, estaba confirmando al doctor Alcántara porque en el aula nomás que era la del horario normal, pues no de 20-20, es muy chiquita, pues no gramos. Y si me confirma el aula, ok, ok. Ahora, prácticamente esta semana tienen tres clases con la doctora Gutiérrez, ¿no? sí, doctor. Fracturas, adenoides y síndrome vertiginoso que se comprometió a dar ella también, ¿no? Sí, doctor. Bien. Y la otra semana, Alejandro le va a hablar de sinusitis y epistaxis, Ya. ¿ya? Y yo el sábado, otra vez sábado, vaya.
Ya, les tengo que hablar un poco de laringitis, pero este tema es un poco más corto. Vale, Rinitis alérgica sí es un tema bastante largo, pero es un lindo tema el tema de la rinitis alérgica, la verdad. Hay que conocer un poco la fisiopatología de la enfermedad para tratar muy bien al paciente, ¿sí? Y acuérdense mucho del tema de la prevención, los lavados nasales. em, Simplemente acuérdense, por ejemplo, que con respecto a las soluciones isotónicas, eso está descrito en algunos libros de la IAPO de pediatría, se pueden hacer, por ejemplo, con una taza de agua tibia, colocarle, a ver, esto está hecho a base a 1 litro, ¿no? 1 litro de agua, ¿sí? Le pueden poner una cucharada sopera de bicarbonato de sodio y una cucharada sopera de sal gruesa, sal de esa parrillera o esa sal con la que salan el pescado, no la sal fina de mesa, ¿sí? Porque esa tiene yodo. Entonces, eso se prepara en 1 litro con una cucharada sopera y una cucharada sopera. Claro, pero es tirarlo, porque es mucha cantidad. Entonces, se puede preparar en una taza, que son 250 mililitros, media cucharadita de esas de té con bicarbonato y media cucharadita de esas de té con sal gruesa. Y eso, ¿sí? Con una jeringa de 20 sin una aguja, se puede mandar al niño o al adulto a hacerle lavados y lavados nasales para limpiar y limpiar las fosas nasales, que los ayuda mucho en el tratamiento de la alergia. ¿Sí? La verdad que muchos pacientes o los padres vienen perdón, a agradecerte de cómo mejoran inclusive hasta las crisis alérgicas. Y hoy está mucho en boga el tema de uso de probióticos, ¿sí? A nivel intestinal o las vacunas orales que regularizan mucho la situación alérgica del paciente también, ¿ah? ¿Sí? Así que hay que empezar a tenerlos en cuenta con nuestro segundo cerebro, que es los intestinos y la placa de Peyer, ¿ah? Bueno, chicos, muchas gracias y nos veremos el lunes entonces, ¿ya? ¿Me confirmas, Gustavo, ya? no te preocupes, Chao, muchas chicos, gracias. hasta luego.